Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente Jorge Hernández de La Neta en Rojo y bueno, pues ya nos llegó el día de entrevistar ahora a Mónica Álvarez Nemer. Ella es diputada del Distrito 34 de Toluca por el partido Morena y bueno, pues vamos a tener la posibilidad de hacer esta entrevista ahora en la SI 4. Entonces, un vehículo totalmente eléctrico. Esto hoy es importante que Jack tenga este tipo de vehículos porque la gente se está convirtiendo ya en un modo más amigable con el medio ambiente y bueno, pues este vehículo pues llega a satisfacer muchas necesidades de gente que al final del día está queriendo transformar esa parte de ya no contaminar tanto el medio ambiente y bueno, por supuesto circular todos los días. Entonces, pues bueno, vamos a ir por Mónica a las 12:30, tenemos ya la cita con ella y bueno, pues allá nos vemos. Saludos. Buenas tardes, estamos aquí en el centro de Toluca, a espaldas del Teatro Morelos, con la diputada Mónica Álvarez Nemer, diputada por el Distrito 34 de aquí de Toluca. Y bueno, pues muchas gracias Mónica por aceptar esta entrevista. Vamos a andar recorriendo aquí parte del municipio y bueno, pues tú nos dirás por dónde quieres que vayamos para ver pues cómo está Toluca, ¿no? Y que nos platiques un poco de tu vida política, de tu vida personal también, porque queremos conocer a Mónica atrás de la política y saber quién es, ¿te parece? Me encanta la idea, Jorge. Gracias a ti, gracias a todos los que seguramente les va a interesar escuchar y conocer un poquito más de Mónica Álvarez Nemer. Me encanta, gracias Jorge. Te agradezco mucho, Gracias. Mónica, y bueno, pues La Neta en Rojo ya está aquí con Mónica Álvarez Nemer y pues síganos, vamos a entrevistarla, ¿les parece? Ahora sí nos subimos al auto, vámonos. Bueno, pues si nos permites, Mónica, te agradezco mucho nuevamente. Yo soy la agradecida, Jorge. Qué amable, muchas gracias. Y pues bueno, platícanos un poquito quién es Mónica Álvarez Nemer, cómo nace esa parte política de Mónica, cuándo nace. Estudiamos un poquito, leímos un poco, eras parte, o eras priista, Mónica, ahora eres morenista. Platícanos qué pasa en ese sentido, Mónica. Con todo gusto. Gracias Jorge, nuevamente gracias a ustedes por la oportunidad y a mí estos acercamientos siempre me gustan muchísimo porque es muy importante conocer a tus representantes y entonces me parece que esto para mí sin duda es una gran oportunidad y yo te agradezco Jorge y encantada contesto la pregunta que me haces. ¿Quién es Mónica Álvarez Nemer? Mónica Álvarez Nemer es una toluqueña nacida en la ciudad de Toluca y además una mujer que ama profundamente a su ciudad. Fíjate que todo el tiempo me la paso presumiendo a mi ciudad. Nosotros tenemos una ciudad maravillosa y no solo es la ciudad que vemos físicamente y que vemos nuestro patrimonio y que conforma nuestra ciudad o nuestro urbanismo, sino hablo también de los toluqueños. Los toluqueños somos gente de bien, somos gente querida, somos gente muy entregada. Dicen que los toluqueños somos fríos, pero yo creo que quien conoce bien a los toluqueños, Jorge, y tú también eres toluqueño, sí, a lo mejor el clima es frío, pero nosotros no somos fríos. Entonces, Mónica es esa toluqueña, nacida aquí, como ya te lo decía, tengo 52 años, tengo 2 hijos, Jorge, Arturo de 23, Mariana de 21, estoy casada con un toluqueño y yo ya había dicho, y es una broma que siempre hago, que yo decía que nunca me iba a casar con un toluqueño porque, pues no, que yo era más, no tan conservadora y que no podía casarme con un toluqueño. Y no cabe duda que no hay que, bien dice el dicho, de esta agua no hay que, no digas que no vas a beber porque es de la que te ahogas. Seguramente. Sí. Porque me casé con un toluqueño y de los Portales. Okay. Entonces, pero toluqueño de cepa. Entonces, llevamos Arturo y yo ya prácticamente 28 años de casados, hemos conformado una familia increíble, basada obviamente en el amor y en los principios y valores. Y yo también crecí en una familia basada en los principios y valores. Mis padres es gente honorable y son también gente toluqueña pues honorable, y esto para mí es algo muy importante. Quiero decirte que nunca había militado en ningún partido político, nunca había
realmente militado como tal en algún partido. De hecho me consideraba partidista y siempre he estado en la lucha social desde muy chica. Y en esta lucha social, a través de la sociedad civil organizada, donde la sociedad civil organizada puede generar este binomio ciudadanía-autoridades de los 3 ámbitos de gobierno. Y entonces en esta lucha constante por mejorar la ciudad, mejorar las condiciones de vida de mi entorno, porque algo que me ha movido muchísimo desde muy niña es la justicia social. Pues de repente me invitan a participar en la primera ocasión que estoy en la función pública, que fue en el 2018, no, 2017. 2017, nunca había estado en el gobierno, siempre en la IP, es decir, en la iniciativa privada, y me invitan a participar en el proceso del 2017 para pertenecer, bueno, no fue anterior, no, 2016, 2017, 2018, en esa administración municipal. Y fíjate que cuando me invitan, la invitación era en el sentido de que se requerían ciudadanos que conocieran la ciudad, que pudieran participar en el cabildo de este municipio, de esta capital, y que pudiera ser un factor de cambio a la vida política de la ciudad, cosa que me interesó muchísimo, porque en efecto me parece que los que venimos de la parte social, de esa política social y de esta situación de conformar el binomio que ya te había mencionado, sociedad y los es correcto, puedes lograr muchísimo. Entonces fíjate que dije, bueno, pues lo voy a pensar, voy a ver si sí le entro o no le entro. Finalmente la persona que me invitó, que es una mujer a quien yo quiero mucho y además aprecio y admiro, pues decidí entrarle. Y resulta que pues no soy beneficiada en el proceso interno del partido, como tú ya lo habías dicho, del tricolor. Y finalmente no pasa mi registro, no es procedente. Esto era una regiduría, que era un tema de una regiduría ciudadana, netamente ciudadana, que pudiera estar representada en el Cabildo de Toluca. Al no ser procedente, y además hubo desafortunadamente algunas situaciones de falta de transparencia, las cuales yo puntualicé y además verbalicé claramente esta falta de transparencia, me ofrecen ser suplente de la primera regiduría. Y quiero decirte que me costó mucho trabajo decir ese sí, porque me daba cuenta que decía, bueno, pues si en un proceso interno no hubo transparencia, pues difícilmente puede haber transparencia, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, la verdad es de que creo que mucho de mi respuesta también fue como cortesía política, porque pues ya era demasiada insistencia y también había actores políticos importantes pidiéndome esto, y dije, bueno, ¿por qué no? A lo mejor si se están dando las cosas así es porque seguramente podemos generar ser ese factor de cambio ante lo que hemos venido buscando y esperando para la capital y el Toluca que merecemos. Entonces así acepto. Y fíjate que tengo que ser muy honesta, y más, a mí me dijeron que a Jorge le gustan las netas, como dicen los jóvenes. Tal cual, la neta en rojo, ¿no? La neta, porque estamos hablando de frente, porque la gente quiere escuchar esa transparencia con la que tú lo estás haciendo, Mónica. Gracias. Y bueno, pues, perdóname que te interrumpa un poquito. Mónica fue empresaria de aquí, del Estado de México, de Toluca. ¿Qué problemas se enfrentó Mónica como empresaria ante un municipio, ante un estado como tal? Y después, hoy se encuentra del otro lado, en donde dice, bueno, pues yo tengo que velar por empresarios, tengo que velar por la sociedad civil. Hoy, Mónica, si tú te das vuelta alrededor de la ciudad de Toluca, y que por eso estamos aquí circulando en un coche, da tristeza ver tantos locales cerrados, ¿no? Ay, sí, Y es fuerte, porque sí, una pandemia a nivel mundial nos ha dejado así. Sí, sí.
Mónica, como política, como empresaria, primero como política, ¿qué es lo que pretende hacer por Toluca, por ese distrito 34 de Toluca? ¿Cómo piensa ayudar Mónica a la sociedad civil? Gracias, Jorge, me gusta mucho la pregunta. Y voy a hacer un paréntesis a no contestar de inmediato porque voy a terminar, como te decía, con las netas. ¿Sí? ¿Cómo llego hasta aquí? Okay. Entonces, acepté ser parte de la planilla para la administración pasada. Y quiero decirte que nunca estuve realmente en la administración hasta que la titular pide licencia por 45 días en el 2017. Y así entro por primera vez a la función pública por 45 días de mi vida. Y quiero decirte que estos 45 días me dejaron mucha claridad de lo que sí quería hacer. Okay. Para empezar, me di cuenta claramente de dónde no quería estar. Y de donde no quería estar, sin duda, era en el Partido Tricolor. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que no había transparencia, me daba cuenta que había influyentismo, me daba cuenta que había abuso de poder. Y entonces esos 45 días me sirvieron muchísimo para darme cuenta lo que sí quería hacer y cómo quería avanzar y caminar y sumar y coadyuvar por mi ciudad, pero dónde no quería pertenecer. Después de estos 45 días fui muy clara, lo externé en los medios de comunicación, donde decía, descubro la parte política en la cual nunca había pertenecido, no la política social o la lucha social, la política de la función pública. Y conozco y ahora reconozco claramente lo que no quiero ser. Y fíjate que esto me da la entrada a Morena. Okay. Entonces cuando entro a Morena, cuando me invitan a participar con Morena, me doy cuenta de que Morena cumplía mucho de mis expectativas y lo más importante, que está en uno de sus objetivos principales, el generar justicia social, que ha venido siendo mis temas desde muy chica. Entonces así empecé con Morena y hoy quiero decirte que orgullosamente soy la oveja morena de la familia. Okay. Porque pues bueno, la pregunta de los 64,000, que si soy prima de, sí soy prima de, nos queremos mucho, hemos crecido juntos con mucho amor, cariño, respeto de familia, pero ya en la cuestión de la política pues nos respetamos distintas ideologías, ¿no? y cada quien respeta su ideología, ¿no? Entonces por eso yo siempre digo de broma que soy la oveja morena de la familia. Claro. Pero ahí terminó esta parte, Jorge, y por eso hoy soy parte de Morena y por eso hoy te quiero decirte que me encanta lo que hago y estoy muy contenta de poder construir y poder coadyuvar a tener un mejor país, por supuesto un mejor estado y claro que vamos por una mejor ciudad. Y ahora contesto la otra parte que me decías. Sí, en efecto, yo vengo del gremio empresarial, yo soy empresaria, soy comerciante y ¿qué obstáculos había encontrado como empresaria? Yo creo, Jorge, que veníamos con una inercia en la economía, ¿no? De una baja en la economía, de una situación económica compleja en el país, no de 6 meses, no de la pandemia, no de hace 3 años. Veníamos ya en una situación compleja económicamente hablando para el país. Y entonces fíjate que los empresarios pues nos encontramos en una disyuntiva, porque a los empresarios nos gusta crecer, a los empresarios que una de nuestras funciones primordiales es generar empleo, generar salud, seguridad social, generar impuestos. Y entonces cuando empiezas a ver que hay una baja importante en la economía global, desafortunadamente pues tu visión de crecimiento, tu visión de ampliación empieza a quedarse limitada. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer. Entonces yo creo que esto era algo de lo que veníamos enfrentando los empresarios, que era el no tener la certeza de crecimiento o de seguir abriendo unidades económicas de negocio, seguir ampliándote, ¿no? Entonces esto empezaba a complicarse. Y ahora sumámosle el ingrediente estrella hoy día, ¿no? Que es el COVID-19.
Y en el COVID-19, ¿qué está sucediendo? Y tú bien lo decías, Jorge, nada más ve a nuestros alrededores. Y en el primer cuadro de la ciudad, quiero decirte que a través del Patronato por el Centro Histórico de Toluca, de cual soy miembro y además soy fundadora del patronato, ya un patronato de alrededor de más de 15 años en funciones, quiero decirte que se hizo un estudio y en el primer cuadro de nuestra capital hay alrededor de 220 a 230 locales en renta. Esto realmente es preocupante y además es alarmante. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una disminución clara de la economía, no hay desarrollo como tal y apenas estamos, por un lado, aprendiendo a vivir con una pandemia que nos ha venido a paralizar el mundo, a paralizar México, y por otro lado también el poder hacer cómo generas economía cuando también sabes que tienes que lo más importante es cuidar la salud, ¿no? Claro. Entonces estamos en esta disyuntiva. A mí hoy me da gusto ver nuevamente la ciudad activa, los negocios abiertos, la gente haciendo actividad, pero no hemos logrado alcanzar los niveles que traíamos y sobre todo pues el desarrollo económico que esperábamos para este 2021, si hubiera sido un año normal y un año sin pandemia también el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora y cómo voy a coadyuvar desde el Congreso Estatal? Sin duda, Jorge, yo creo que pues tenemos que cuidar y transparentar lo que más se pueda, ¿no? El presupuesto del Estado tiene que ser un presupuesto transparente, tiene que ser un presupuesto fiscalizable y estamos trabajando en las leyes fiscalizadoras del Estado para poder, sin duda, cuidar lo que nos corresponde y también lograr que haya desarrollo en los 125 municipios del Estado de México. Mónica, pues muchas gracias y pues bueno, yo seguiré con preguntas, Mónica. Tú has sido muy clara. Otra cuestión que a mí como oriundo de la ciudad me preocupa es ¿qué pasa con los feminicidios, Mónica? A mí me da mucho coraje y lo externo abiertamente escuchar a una persona que dice ese señor me está acosando, ese señor me está agrediendo, ese señor está haciendo todo lo necesario para hacerme daño. Un mes después, desafortunadamente, la persona ya no existe. Sí. ¿Qué hace el municipio? El municipio, para empezar, tiene injerencia en ese tema. ¿Qué hace el Estado, Mónica? ¿Qué hacen los diputados en este tema? A mí, como ciudadano, veo algunos gastos que pudieran decir, a ver, esto lo quito de acá, te voy a inventar, ponle un GPS a esa señorita 24 horas, no importa lo que cueste, pero voy a cuidar esa vida, ¿no? ¿Hasta dónde llega el municipio? ¿Hasta dónde llega Mónica? ¿Hasta dónde llegan esas iniciativas de ley? ¿Qué está haciendo el Estado con esto? Sí, fíjate que esta es una pregunta muy interesante, Jorge, porque sin duda estamos en deuda, Mucho. Estamos en deuda con nuestras mujeres, estamos en deuda con nuestras mujeres y con nuestras niñas y adolescentes mexiquenses. No puede ser que sigamos siendo el estado con mayor número de feminicidios en la República, con mayor violencia en contra de las mujeres. Quiero compartirte, Jorge, que estuve presidiendo la Comisión Especial para las declaratorias por violencia de género contra la mujer por feminicidio y desaparición en el Estado de México durante 6 meses. Y presidir esta comisión fue de gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos, como bien te decía, facturas pendientes, pero tenemos muchas cosas por hacer. ¿Y qué hemos venido haciendo y cómo hemos venido sumando para que esto pues se erradique y no haya una mujer más violentada? En primera instancia te voy a hablar del presupuesto. Quiero decirte que cuando llegó el presupuesto 2019 al Congreso del Estado, era un presupuesto donde los temas de violencia en contra de la mujer, ya sea por feminicidio o desaparición, no venía contemplado en un presupuesto. Era un presupuesto flat, un presupuesto donde no había
no quiero ser tan claridosa, pero no había interés en que a través del presupuesto y a través de la economía pudiéramos empezar a generar la solución y además erradicar la problemática. Entonces quiero decirte que en el 2019 aprobamos un presupuesto 300% mayor, crecido a un 300% de lo que había entregado el Ejecutivo en temas específicos de violencia de género en contra de las mujeres. Entonces fíjate, crecemos un presupuesto al 300%, en efecto, y así funciona. Le quitas de acá y le pones acá y así vas generando el presupuesto y vas generando las otras alternativas. Entonces, por ese lado. Ahora en el presupuesto 2020-2021, por supuesto, también fue incrementando. Hoy 2021 quiero decirte que el presupuesto que se logra es de 260 millones específicamente para estos temas, etiquetados a estos temas. Ese por el lado del presupuesto. Tenemos que seguir trabajando, todavía hay áreas de oportunidad en presupuesto con perspectiva de género, porque tiene que ser un presupuesto de forma transversal. La cuestión de la violencia no es solo de una instancia de gobierno o de un solo organismo, no. La situación de la violencia contra las mujeres, Jorge, es transversal y es aplicable en todos los lugares, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando en un presupuesto transversal, en un presupuesto con perspectiva de género, que esto venga también en cascada ya para los próximos años. Esto por la parte presupuestal. Que hemos venido aprobando y además modificando, pues obviamente la ley de violencia en contra de las mujeres, hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, tenemos un tema de la ley Valentina. Esta es una situación para los niños que están en estado de orfandad. Es muy interesante, Jorge, porque ¿qué pasa cuando un niño queda huérfano de madre porque fue víctima de feminicidio, ¿no? Claro. Usualmente, pues, los niños se quedan con los abuelos o con alguna tía, alguna prima, etcétera. Pero se requiere de un apoyo adicional para estos niños tristemente en sentido de orfandad o en condiciones de orfandad, y entonces tenemos hoy día, es una realidad, la ley Valentina, donde se le apoya a los familiares o en ese momento ya tutores de los niños en orfandad por feminicidio. Se les otorga una cantidad mensual para apoyo. Esto también obviamente apoyando la cuestión de su escolaridad, ¿no? De su escuela. Esa parte, Mónica, creo que es pues están tapando un poquito ya la consecuencia, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo disminuir ese riesgo de las mujeres? ¿Dónde consideras tú, ya sea como diputada, como mujer, sí, como parte de la sociedad civil también, ¿dónde consideras que debe comenzar esto? ¿En las escuelas? ¿Educando a los niños, a las niñas, para evitar después de ciertos años estos temas tan fuertes? ¿Dónde va a entrar el Estado, el municipio, para poder bajar esos números? Entiendo el presupuesto que nos estás diciendo, pero ¿cómo llegar al punto medular, ¿no? Sí, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Iba a decir el gran tema, porque fíjate, tenemos, por ejemplo, Toluca, ¿no? Tiene las dos declaratorias, tiene dos declaratorias desafortunadamente, la de feminicidio y desaparición. Tenemos así otros 10 municipios, hay 11 municipios en el estado con alertas de violencia, pero esto no nos ha servido de nada. El tener el cero o el tener el nombre de municipio con alerta o alertado, de nada, no nos ha venido a resolver el problema. No, en absoluto. Entonces, a ver, yo creo, Jorge, que sin duda está en nuestras familias. La solución
de la problemática por parte de las leyes y por parte del Congreso, pues estamos avanzando y estamos generando mejores condiciones y también un marco normativo de acuerdo y actualizado a la problemática que hoy vivimos. Eso lo hemos venido trabajando. Pero tenemos que trabajar también en el problema de raíz. Y el problema de raíz son, sin duda, nuestras familias mexiquenses, lo que tenemos que hacer en la parte de fomentar los principios y los valores, el fomentar el respeto a las mujeres, las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo también por la parte masculina, cómo interactuar y cambiar ante esta problemática que es lacerante a cualquier sociedad, ¿no? Entonces, en efecto, no hemos avanzado como queremos, no hemos avanzado a decir, ahorita sería increíble que te dijera, oye, hemos disminuido los feminicidios en tanto por ciento, ¿no? La verdad que esto sería maravilloso y no es por el porcentaje, es porque eso implica que no ha habido mujeres violentadas. Y tristemente no es así. No. Lo que te voy a decir ahorita es que en el año 2020, con el tema de la pandemia, se incrementó la violencia. Claro. Hoy día estamos viviendo casos de violencia terribles, ¿no? Fíjate, lo compartía con el director de seguridad de Toluca. ¿Sabes cuál fue el día más violento de febrero del 2020 a febrero del 2021? El Día de la Familia. El 14 de febrero. Seguro. El 14 de febrero del 2021 ha sido el día más violento en contra de las mujeres. La verdad que tenemos que trabajar nuestros valores y principios, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar con... Yo sé que pues actualmente si el padre y madre no trabajamos, difícilmente salimos adelante económicamente, ¿no? Pero también tenemos que trabajar en dar tiempo de calidad a nuestros hijos, a estar con ellos, a saber escuchar, a comunicarnos. Me parece que tenemos que trabajar y ese es el punto clave desde mi perspectiva con los niños y niñas. Okay. También tenemos ahí facturas pendientes con los niños, ¿eh? Los niños siguen siendo violentados, mucho. Los niños siguen siendo criminalizados, ¿no? Y esto es algo terrible. Y fíjate, aquí te comparto, Jorge, la semana pasada, ya en el pleno de la legislatura, aprobamos una ley, ya le pusieron en los medios que la ley de la chancla, en contra del chanclazo, claro. Pero no hablamos de ese chanclazo que muchos de nosotros así crecimos, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá con la cuchara de palo, ¿no? Claro, por supuesto. Y cuando oías el cajón para sacar la cuchara, todo mundo derechito, así ¿no? Es. No hablamos de eso, pero sí hablamos del maltrato infantil y del castigo, ya sea corporal o verbal, a los niños, ¿no? Entonces te comparto que la semana pasada, ya en el pleno de la legislatura, aprobamos este dictamen para que hoy día sea ya un decreto. Hoy día ya quien maltrate a sus hijos, si hay un maltrato a los niños, niñas y adolescentes de este estado, va a haber una sanción. Y esto es algo sumamente importante. Tenemos historias terribles, Jorge, niños quemados, niños amarrados, niños, hay una historia de un niño de un municipio del estado, no voy a decir el municipio por respeto a la familia, y más bien al niño, vivía en una cisterna sin agua, amarrado, ¿no? Entonces son cosas que no podemos permitir, y esta ley lo que va es sin duda a dar amparo y además certeza jurídica a los niños que sean maltratados y a los adolescentes, y lo más importante es de que quien haya maltratado, ya sea padre o madre o ambos, se les quite la patria potestad. Y esto es un adelanto importantísimo, ¿eh? Entonces, fíjate que sin duda tenemos que trabajar con nuestra niñez. Tenemos que volver a la cuestión del civismo, ¿no? Claro. Del civismo. ¿Te acuerdas? Eres más joven que yo, Jorge, lo estoy viendo, pero... Pues mira, ya mis 46 ya también me hacen dar vueltas por la vida un poquito al estilo que tú lo llevas. Y perdóname que te interrumpa, Mónica, esta es zona que a ti te compete, ¿cierto? Sí, toda claro. Esta parte que estamos recorriendo. Es mi distrito 34. Vi que andabas también por el mercado 16 de septiembre, circunvalación, y bueno,
terminamos con este tema de violencia, Mónica, Sí, cuando Jorge. tú me lo digas, y después pasamos a otro punto. Toluca como tal, ya vienen elecciones y Toluca se pone muy bonito. Es decir, empiezan a pintar banquetas, empiezan a pintar las avenidas y lo hacen ver pues mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Qué piensa al respecto, Mónica?